fue la famosa erupción del volcán de Garachico. Esta fue una de las erupciones más devastadoras de la isla de Tenerife. Y la pregunta del millón es, ¿puede entrar en erupción el Teide próximamente? Y muchos se preguntan, ¿cuándo puede existir realmente un riesgo real de erupción en el Teide? Este año la probabilidad aproximada es de un 2% de erupción. Dentro de 5 años sube a un 40% y en 100 años estamos hablando de un 90% de posibilidades. Y acá existen dos escenarios posibles. Por un lado, que los terremotos vayan incrementando su intensidad de forma paulatina, es decir, poco a poco. Y por otro lado, que en apenas unos días, antes de la erupción, aparezca de repente una sismicidad intensa. Soy Nicolás Caspercas, bienvenidos y bienvenidas a Pedagógicamente Hablando. Hoy vamos a tocar la temática que está en boca de todos en las Islas Canarias, en España, incluso en el mundo, pero concretamente en la isla de Tenerife. Voy a hablar nada más y nada menos que del volcán el Teide. ¿Qué está pasando realmente? ¿Va a erupcionar? ¿No va a erupcionar? ¿Cuándo y de qué forma lo va a hacer? Y sobre todo, lo que tiene en vilo a muchas personas es ¿dónde lo va a hacer? ¿A qué pueblos o barrios va a perjudicar o perjudicará esta posible erupción del volcán el Teide? En este vídeo, para hacerles un resumen, vamos a hablar un poco sobre los inicios del Teide, cuándo se empezó a formar las erupciones volcánicas más recientes, evidentemente cuándo fue la última, que ya les digo que fue hace mucho tiempo. Saldremos de dudas si este volcán podrá entrar en erupción a corto y medio plazo, es decir, el riesgo real de una erupción siendo realistas, y finalizaremos con diversas noticias que han salido en diferentes periódicos y analizaremos dichas declaraciones para poder estar más tranquilos y obviamente separarnos de los bulos que también han salido recientemente en las redes sociales. Y antes de empezar, como siempre digo en los vídeos, si les gusta este contenido, suscríbanse, dejen su like, y sobre todo comenten si tienen alguna duda sobre el majestuoso volcán el Teide. Vamos a comenzar por los inicios del Teide. Se estima que la isla de Tenerife se empezó a formar hace unos 12 millones de años atrás, con la unión de tres antiguos volcanes que serían el de Teno, Anaga y Adeje. Hace unos 150.000 años, una enorme erupción provocó el colapso de un antiguo volcán. ¿Cómo se llamaba este volcán? Formando lo que hoy conocemos como la Caldera de las Cañadas, donde hoy en día se levanta el majestuoso e imponente Teide, que evidentemente ha seguido creciendo a raíz de erupciones posteriores. Y que no lo dije, el Teide es el pico más alto de España con 3.718 metros sobre el nivel del mar y es el tercer volcán activo más alto del mundo. Muchos le conocen como el volcán dormido, pero que algún día tendrá que despertar. Después de esta introducción con el Teide, vamos a conocer las erupciones más importantes que ha tenido a lo largo de los años. La primera fue la erupción del volcán de Fasnia entre 1704 y 1705. A través de esta erupción se generaron varias bocas eruptivas, como por ejemplo el volcán de Fasnia, el volcán de Arafo y el volcán de Siete Fuentes. ¿Y cuáles fueron los pueblos afectados en esa época? Evidentemente Arafo y Güímar. Y ambos sufrieron daños muy importantes por la lava, destruyendo casas y cultivos. Un año más tarde, es decir, en 1706, fue la famosa erupción del volcán de Garachico. Esta fue una de las erupciones más devastadoras de la isla de Tenerife. La lava descendió desde las faldas del Teide hasta llegar a la costa. ¿Y esto qué quiere decir? Que arrasó con todo lo que estaba en su paso. Garachico en esa época era uno de los puertos más importantes en Canarias, pero quedó sepultado por la lava, destruyendo el puerto y parte de su pueblo. Casi 100 años más tarde tuvo lugar otra erupción, en este caso la erupción del volcán de Chahorra o también llamado Narices del Teide. Esta erupción sucedió en 1798 y sucedió en las faldas del Teide, concretamente en la zona sur de la Caldera de las Cañadas. Esta erupción duró nada más y nada menos que 3 meses y fue una de las más largas registradas en Tenerife. A raíz de esto se formaron varios cráteres en una línea muy conocida hoy en día como las Narices del Teide. Por suerte, aunque duró mucho esta erupción, no llegó a afectar gravemente a personas, pueblos o núcleos de la población. Pero sí que alteró el paisaje y sobre todo a la economía de la isla, ya que las cenizas cubrían todo lo que estaba a su alrededor. Y ya nos vamos a la última erupción conocida que sucedió en 1909, la erupción del volcán Chingero. Esta erupción duró solamente 10 días y la lava avanzó lentamente sin causar daños materiales ni de personas. La lava se detuvo a pocos kilómetros de Santiago del Teide, evitando daños mayores. Y como pueden ver en la imagen, la gente del pueblo colocó una cruz
como diciendo, hasta acá llegó la lava del Chingero, ¿no? Del volcán de Chingero. Bueno, después de hacer un análisis histórico de las erupciones del Teide, vamos a responder una pregunta que es la siguiente. Y la pregunta del millón es, ¿puede entrar en erupción el Teide próximamente? Antes de responder a esta pregunta hay que tener en cuenta que el volcán, el Teide, es un volcán activo, aunque actualmente se encuentra en un estado como de reposo. Muchos expertos lo están vigilando constantemente día y noche, y aunque no hay signos pues muy claros de movimiento, en el futuro próximo sí que puede volver a despertarse, porque es un volcán y está activo. Y ahora voy a lo que se está comentando actualmente, que es los movimientos, los microterremotos que están sucediendo alrededor del Teide, y según palabras del director del área de vigilancia volcánica de Involcán, nos tranquiliza. Nos dice que no hay razón para alarmarse y que nada hace indicar que haya una erupción a corto plazo. Y muchos se preguntan, ¿cuándo puede existir realmente un riesgo real de erupción en el Teide? Y nos lo dice muy claro, para empezar a preocuparse, tendrían que producirse magnitudes que superen el 4 en la escala Richter. Ahora mismo los terremotos que están sucediendo en el Teide van desde el 1 hasta el 2 de esta escala, es decir, son microterremotos. Y evidentemente a muchos kilómetros bajo tierra. Y hablando de probabilidades que a mucha gente le gusta, este año la probabilidad aproximada es de un 2% de erupción. Dentro de 5 años sube a un 40% y en 100 años estamos hablando de un 90% de posibilidades. Es verdad que estamos hablando de la naturaleza, que puede ser imprevisible a veces, tampoco hay que dejarse llevar mucho por estos números. Y acá existen dos escenarios posibles. Por un lado, que los terremotos vayan incrementando su intensidad de forma paulatina, es decir, poco a poco. Y por otro lado, que en apenas unos días antes de la erupción aparezca de repente una sismicidad intensa, como lo que sucedió en La Palma en el año 2021. Teniendo en cuenta lo que es el Teide y todo lo que rodea, la más normal sería la primera, es decir, que vaya poco a poco aumentando su sismicidad hasta llegar a la erupción. Pero en este caso nos iría avisando poco a poco, enviándonos este tipo de señales. Por lo tanto, la gente que tenga miedo a que suceda lo mismo que en La Palma, pueden estar tranquilos porque el Teide, lo más seguro, es que vaya poco a poco y nos iría avisando de forma paulatina. Y ahora vamos con las noticias que han salido últimamente en diversos periódicos. Y la primera es, la IA saca a la luz, cómo no, la IA siempre está presente hoy en día, la inteligencia artificial, y saca a la luz la fecha en la que el Teide entrará en erupción. Y todo comienza con los sensores del IGN, el Instituto Geográfico Nacional, el cual han sido los encargados de detectar esas anomalías en el terreno, es decir, una deformación. La directora de esta organización, Itaiza Domínguez, nos confirma que desde 2016 se viene registrando un pequeño aumento de la actividad sísmica en la isla de Tenerife, lo cual es muy normal porque es una isla volcánica. Y durante las últimas semanas se han ido registrando alrededor de 14 terremotos de muy pequeña intensidad, desde un 0,6 hasta 1,4 de la escala Richter. Y lo más importante, que están a 3 y 13 kilómetros de profundidad. Pero los expertos lo dejan muy claro, no hay probabilidad de que se produzca una erupción a corto o medio plazo. De hecho, Itaiza Domínguez nos afirma que no hay un movimiento de magma como sí sucedió en la isla de La Palma. Y la IA nos dice que es más probable que se produzca una erupción de tipo estromboliano. ¿Y qué quiere decir esto? Con explosiones moderadas y emisiones de lava. Por otro lado, descarta, es decir, dice que es poco probable que el Teide genere una erupción pliniana, es decir, como la que se dio en el Vesubio en Italia. Segunda noticia, yo creo que a mucha gente le interesa, y es en qué zona tendrá lugar la próxima erupción del Teide, del volcán. Mucha gente está asustada con esto, sobre todo las personas que viven en pueblos colindantes, en pueblos muy cercanos a lo que es el Teide. Y según la historia, hay varios lugares, hay varios enclaves donde es más probable que la lava pueda llegar o no, pero tiene más probabilidades. Sobre todo se disparan las probabilidades en el oeste de la isla de Tenerife. Según el plan de actuación insular frente al riesgo volcánico, es decir, el PAIB, que se elaboró muy recientemente, en 2018, la zona con mayor peligrosidad volcánica de la isla de Tenerife es la parte dorsal del Teide, que va dirigido hacia el macizo de Teno, también conocido como el dorsal de Abeque. Y esto básicamente es por la historia, ya que en los últimos 2000 años esta ha sido una de las zonas más afectadas por las erupciones volcánicas. ¿Y qué zonas en concreto estarían afectadas? Pues bueno, Santiago del Teide, Buenavista del Norte,
Teide, Garachico o Icod de los Vinos. Otra zona propicia a que llegue la lava es el Parque Nacional del Teide, ya que aquí se han dado varias erupciones, incluidas la del volcán de Chahorra, que como comenté antes duró 3 meses. Y la última zona con mayor peligrosidad se encuentra en el norte de Tenerife. Por ejemplo, San Juan de la Rambla, Los Realejos, La Orotava, Puerto de la Cruz. Y en este caso sí que causaría mucha, pero mucha destrucción, ya que la lava no respetaría lo que es la topografía de esta zona. Y ahora hablemos de predicciones. Una predicción en este caso es imposible, pero vamos a aferrarnos a los datos que tenemos. Cabe destacar que solo se tienen datos de hace 20 o 25 años en relación con la sismicidad de la isla. Es decir, muy poquito. Y es muy complejo saber lo que está sucediendo en realidad. El Teide es un sistema volcánico complejo y único en el mundo. Y a esto hay que sumarle que no hay una isla volcánicamente activa con una situación semejante a la del Teide. Se sabe que hay una situación anómala, pero no se conoce un sitio similar con estas características para poder predecir si va a derivar en una erupción o no. Sin embargo, y para concluir, Tenerife es una de las zonas volcánicas más vigiladas de toda Europa. 25 estaciones sísmicas, 15 estaciones GNC, que son aquellas estaciones para medir la deformación de la Tierra, 8 medidores continuos de gas, muestreos periódicos en aguas y también las famosas fumarolas del Teide. Y ya para finalizar, espero que les haya gustado el contenido. Si les gusta, como dije al principio, suscríbanse, dejen su like y sobre todo comenten, porque es una situación que a mucha gente le puede interesar lo que está sucediendo en Tenerife actualmente. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, 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 chao.